es importante que vean ustedes en YouTube, hay mucho material. Entonces busquen ustedes ahí programación de mariposa electrónica y van a salir de diferentes marcas. Que hay pequeñas variaciones, ciertas cosas, pero todos parten de algo básico, ¿no? Temperatura de funcionamiento adecuada, en neutro, no, en ralentí, son puntos que ella toma en cuenta. Por ejemplo, ahí hemos visto en el primer caso, no encontró la calibración porque las RPM estaban muy altas, ¿no? Y él le metió drive y justamente en la lista de requerimientos decía que tiene que estar en neutro. Pero pese a eso, igual hizo la programación, ¿no? Entonces, es cuestión de seguir las instrucciones que va mostrando el scan para poder llegar a hacer acá justamente, ¿ve? ¿Dónde estamos? Miren acá, requerimiento de calibración, miren, ¿qué dice? Palanca, velocidad, en parqueo o neutro, ¿ve? Entonces, por ejemplo, lo había puesto en drive. Entonces, había temperatura del motor, tiene que estar a 70, 95. La caja también, operación caliente, ¿no? Todo eso son importantes porque si no, no va a entrar en el modo de reseteo. Bien, veamos ahora la otra parte con la que trabaja en conjunto la mariposa electrónica. Es el pedal del acelerador, ¿no? Electrónico. El pedal del acelerador en algunos modelos viene así una sola pieza de plástico todo armado, o sea, embrague, freno y acelerador. Viene una sola. O también solamente se cambian. Por ejemplo, este es de Fiat. ¿Mm? Tiene acá los tornillos, entonces se saca la pieza entera. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Hay dos resistencias. Esas dos resistencias están controlándose una a la otra. Mientras una va de subida en voltaje, la otra va de bajada de voltaje. En un momento dado van a encontrarse las dos, se van a cruzar, y ese es el punto de diagnóstico, de chequeo de la computadora que están trabajando adecuadamente, que está la resistencia y el ángulo que muestra, porque es como un TPS, ¿no? Como un TPS prácticamente, están en los valores que corresponden. Inmediatamente, si hubiera alguna diferencia, hubiera una incongruencia, va a desactivar el pedal acelerador. Y no es como el caso de cuando tenemos cable de acelerador, pues el auto está fallando y lo llevamos como sea, ¿no? Va, acá es electrónico, se desconecta todo y no hay cómo, ni cómo acelerar el vehículo, porque la mariposa electrónica prácticamente no nos va a dejar hacer ninguna adaptación de cable ni nada por el estilo. Entonces, es más fregadito el tema cuando esto pasa, ¿no? Cuando se desactiva el sistema hay que volver a reprogramarlo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Entonces, les decía, tenemos dos resistencias. Fíjense, este es el conector. ¿Mm? Tenemos pin de 1 hasta el 6. Tenemos entonces P1 y P2. Esas son las resistencias. Una es P1 y la otra es P2. Y esta es la carrera del pedal. Hasta pisar hasta el fondo tenemos 60 milímetros. O sea, pisamos hasta acá, así, en esta forma. Vamos a tener 60 milímetros. Y mientras está ocurriendo eso, y esta es la forma gráfica, cómo se ve adentro, ¿no? Internamente es así. ¿Quién lleva la señal de retorno? Sería el pin 6 y el pin 4. Pin 4, señal, y pin 6, señal P1, P2. Esa es la que maneja. Este diseño de conformación varía de marca en marca. Este, por ejemplo, es de Fiat. ¿No? De Fiat. Como se acuerdan, ayer mostraba el señor la mariposa del acelerador, ¿no? En el osciloscopio nos mostraba las dos líneas que subían y bajaban, ¿no? Ondas cuadradas. Había una similitud entre las dos, exactamente lo mismo. Esto es igual a un TPS, la misma forma. Si hiciéramos la conexión del osciloscopio, tendríamos que poner la punta del osciloscopio en el pin 4 y en el pin 6. Tendríamos que hacer esas dos, donde está la señal. Entonces pisaríamos el acelerador poco a poco y tendríamos que poner dos canales, ¿no? Y tendrías que ver, y tenía que verse un efecto muy parecido a esto. ¿No? Así. Que sueltan ustedes el acelerador, van a bajar los dos al mismo tiempo, paralelamente van. ¿No? Entonces, cuando más pisamos el acelerador, el voltaje va subiendo, ¿no? El voltaje es mayor. En este caso, está hablando de porcentaje. Hay algunos que trabajan porcentaje, otros trabajan con ángulo. Depende ya de cada marca.
bueno, esto ya los ha mostrado, ¿verdad? Ayer hemos visto toda la parte interna, les he mostrado el engranaje que se rompía. Y el pedal tiene lo mismo, o sea, miren, este es el esquema del pedal electrónico y este es el del motor, de la mariposa electrónica, ¿no? También tiene resistencia en la misma forma. Entonces, el ohmiaje va a bajar a medida que voy acelerando y va subiendo mientras voy desacelerando. Aquí vamos a ver, es un poquito, vamos a cortar, es un poco largo el proceso porque está mostrando de punta a punta, no tiene el diagrama y va tanteando hasta encontrar cuál era positivo o negativo. Entonces, algunos rato vamos a cortar y vamos a ir adelantar un poco, ¿ya? Porque no es muy lento para enseñar el señor pero es interesante lo que habla. Vamos a ver ahora a este sensor del tipo potenciómetro, que en la mayoría de la línea Nissan es del tipo potenciómetro, que se identifica como el APS1, APS2. ¿Por qué el APS1? Porque es la primera señal y el APS2 la segunda señal. Bien, entonces, significa que está compuesto por 6 terminales, que estamos observando aquí. Bien. Tenemos 2 alimentaciones que le provee la unidad de control a este sensor, es decir, 5 voltios cada uno, y también 2 tensiones de masa que le provee al potenciómetro. Bien, y la señal del APS1 APS2 se conecta hacia la unidad de control para que le informe a la ECU su posicionamiento del sensor de pedal de acuerdo a su ángulo de grados de su activación cuando estamos pisando al pedal. Bien, los fabricantes simplemente lo diseñaron a este sensor para que le informe, sí, a través de su voltaje cuando se acelera al motor. Ahora, hay que tener en cuenta que la línea Nissan se caracteriza los sensores de pedal en 2 modelos. Una es de señal en paralelo y la otra es en señal a distancia. ¿Qué significa en señal a paralelo? Bien, en señal en paralelo significa de que el APS1 se aproxima a 0,6 voltios o 0,65, etcétera, y el APS2 está cerca, 0,6. Si mide 0,65 está 0,6, o si mide 0,60 está 0,55. ¿Para entender? Están casi cerca las 2 señales. En cambio, en los otros modelos, el APS1 está en 0,6 aproximadamente, bien, con el pedal en reposo, y el APS2 se encuentra en 0,30 voltios aproximadamente. Hay una distancia enorme, aproximadamente de 300 milivoltios o 0,3 voltios. Es por eso que nosotros, cuando vamos a reemplazar al sensor de pedal, tenemos que tener en cuenta el modelo del sensor que está instalado. ¿Por qué? Porque el microprocesador está programado para ese modelo del sensor que es a distancia o en paralelo. Hay que tener en cuenta, queridos alumnos, ojo, por ese lado, no vaya a ser que ustedes instalen de un sensor de pedal en paralelo, la otra es a distancia, pues jamás van a tener respuesta, y si acelera, va a acelerar en forma limitada. Es así, ¿bien? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta este sensor de pedal. Aquí estamos viendo la estructura, ¿bien? Estamos observando, va encastrado, bien, en la parte inferior, en los parantes metálicos, para que pueda soportar el peso de aceleración. Bien, ok. Entonces, de esta forma nosotros vamos a identificar ahora a estos modelos de sensores. Los primeros sensores de pedal en la línea Nissan es algo redondito, ¿ven? Un poco de la estructura es un poco más chica, ¿bien? Pero este es ya un Nissan Murano de full equipo que estamos observando que está incorporado en este modelo de vehículo con 6 terminales. ¿Bien? Ahora vamos a comprobar su voltaje del APS1 APS2. Ahí vamos a ver si es a distancia o es o en paralelo.
¿Me hago entender? Entonces vamos a observar mediante el voltímetro para poder identificar su señal y también sus voltajes referenciales, etc. ¿Ok? Vamos adelante a la prueba. Bueno, ahora vamos a comprobar su tensión de alimentación, la masa, etcétera, a los circuitos que se conecta al sensor de pedal. Bien, vamos a poner en ignición el tablero. Ya está en ignición, ¿no? Pero perfectamente bien. En IGN. Ahora ya tenemos aquí nuestro voltímetro. Y ya lo hemos conectado la masa hacia el terminal 4 del conector de diagnóstico del OBD2. Bien. Para simplificar, digamos, el conexionado de masa. Y el positivo lo tenemos conectado ya mediante un pinche a este terminal o cable del voltímetro, el lado positivo. Y vamos a comprobar aquí, a ver, tenemos que tener 2,5 voltios en este sector. No tenemos ningún esquema, y esa es la forma de comprobar. Bien, no tenemos ningún esquema en estos momentos. Acá pinchamos, no tenemos nada. Acá pinchamos, ahí tenemos 2,60, 2,20, 4 y pico, ahí tenemos, ahí tenemos. Ahí tenemos los 5 voltios. Una alimentación ya tenemos ya. El segundo cable. El segundo cable, es decir, el cable gris, es el voltaje referencial. El cable gris. ¿Ok? Vamos por el siguiente voltaje referencial. En el tercero. También. Ahí tenemos los 4 puntos y picos. Bien. Acá no tenemos nada. Acá no tenemos nada. Y acá tampoco. ¿Ve? Bien. En el terminal 6 no tenemos nada. En el terminal 5 tampoco. En el terminal 4 tampoco. Y ya tenemos su voltaje de alimentación o referencial. Entonces, el terminal gris y marrón, el segundo y el tercero, son las alimentaciones. Bien, o sus alimentaciones de los circuitos que se conecta hacia la unidad de control. Ahora, vamos a comprobar su señal. Y a través de su señal ya vamos a aplicar la lógica, obviamente, que el circuito de masa son los restantes, ¿no? Bien. Vamos a conectar aquí. Ahí tenemos. Ya lo hemos conectado. Bien. Tenemos conectado ahí. Entonces, ahora vamos a comprobar su señal de este sensor. Bien. Sabemos que el cable gris es 5 voltios. Sí, efectivamente, lo hemos pinchado nuevamente, gris, 5 voltios. El cable, un poquito más acá, se puede poner la lámpara, fuera tan amable, la luz. Ahora sí, bien. Tenemos el cable marrón, también 5 voltios, 488, etcétera. Bien, ahora nos faltaría ubicar su señal de este sensor. Vamos a pinchar cable blanco. Bien, 0.75, 0.68, etcétera, estamos observando. Esto sería la señal del APS, bien, 1, o la señal 1, 0.74. Ahora vamos a ubicar al otro, al APS 2, o la señal 2. Ya tenemos identificado, el gris es el de 5 voltios, el color marrón con gris en 5 voltios, el cable blanco es el AP. Vamos a ver, a tratar de adelantar. Ay, no aparece el mouse. Bueno, esto como dije, está tardando más porque él está buscando, no tiene el diagrama eléctrico. La idea entonces en el SP1, SP2, es cuando él conecte, pincha ahí,
va a mover el pedal del acelerador y tiene que haber una variación en el voltaje. ¿No? Va a ir subiendo el voltaje y en el otro va a ir bajando el voltaje. Entonces, esa es la comprobación que se hace. Esto, pero la forma más práctica y real es utilizando el escáner. En el escáner también entonces tenemos esos valores. Voy pisando y lo pongo en modo gráfico, pongo el escáner, la señal esa, y voy a mirar también lo que va de subida y piso a fondo. Suelto el acelerador, va a ir de bajada entonces el pedal, ¿no? Esa es la idea. Y ahí se pueden ver los dos gráficos, las dos señales que están yendo hacia la computadora después de haber medido el ángulo de la mariposa del acelerador, ¿no? Eso es lo que está explicando. Es muy largo, es exactamente eso lo que les he explicado. Esta es la forma, ¿ve? Así se ve en el osciloscopio. Parecido a lo que nos ha mostrado ayer el señor de la mariposa del acelerador, ¿no? Así se veía. Aceleraba y disparaba. Entonces, este es el paralelo. Esa es la forma paralela que hay de diferencia, ¿no? Tenemos que mirar el pico. No tiene que haber ningún corte, ninguna interferencia. Están yendo los dos en esa forma hacia la computadora. Entonces, me voy acelerando. Ahí ven, estamos usando dos canales. Entonces, el P1 y el P2. Ahí es donde estamos conectando. Diferentes modelos de pedales, miren, hay muchos. Honda, muy interesante el de Honda, ¿no? Bien deportivo. Bien. Hemos visto calibración de pedal ayer, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Hemos visto? Sí, creo que sí, ¿no? El pedal no. No, del pedal no. A ver. A ver, vamos a... Así era, a ver. Quedaba acelerado, ¿no? De ahí no baja. De ahí no baja. Hemos visto ¿no? Chequen esto. Se borran los códigos. Ya dejó de aparecer aquí la marca de Low Power Reduction. Es una buena seña. Vamos a programar ahora sí por última vez. Vamos a ver. Do not touch accelerator pedal again. Do not touch. No toque el acelerador, dice. No toque. Do not Está touch. ahorita calibrando. Ahora sí, a fondo, dice. Hasta el piso lo mantenemos firme. El acelerador lo estoy acelerando hasta pegar al tapete. Suelte. Lo suelto ahí. No toque el pedal otra Sigue vez. sin tocar el acelerador. Y ya está. Ok. Ahora al parecer ya no me han ido ningún mensaje de que no se había programado. Le doy continuar. Este es el Learn Pass. Continuar. Al parecer ya se programó ahí. Ahora sí. Ok. Estamos. Se fue. No es tan complicado, como pueden ver, ¿no? Pero es importante conocer la teoría, cómo trabaja, qué tiene adentro, todo eso. El trabajo de programación ya no lo podemos ver, ¿no? Lo que está haciendo la interfaz es muy diferente. Pero eso es lo que normalmente está presentando ahora, ¿no? Pedales de acelerador, mariposa electrónica, se desactivan, puede ser el pedal, puede ser el interruptor de freno, hemos dicho, ¿no? Y el de embrague también puede ser que estuvieran fuera de valor, y también es una señal que la computadora necesita para controlar la mariposa del acelerador.